Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infinite Podcast. Yo soy Michelle García Novak, soy su host y quiero platicarles un poco acerca del episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el futuro, o más bien el presente de la educación, o más bien esta idea de que la educación no debe ser para el futuro. Y pónganse a pensar, yo no sé qué retos tengas enfrente en este momento, pero nosotros que platicamos con cientos de líderes en llamadas, tratando de entender un poco dónde están parados, qué retos tienen, qué les duele, encontramos que hay cosas que son nuevas para las cuales no estábamos preparados. Por ejemplo, hay obviamente quienes están preocupados por entender qué van a hacer con este tema de la inteligencia artificial que está desplazando algunos puestos. Otras personas están preocupadas por poder demostrar el valor que tiene su trabajo en una compañía. Algunos otros tienen el problema de poder hacer que equipos multigeneracionales puedan colaborar efectivamente, dado que tienen perspectivas súper diferentes de la vida, o quizá el poder motivar y crear una cultura de trabajo alrededor de un equipo remoto. Entonces, independientemente de cuál sea el problema que tienes enfrente, cuando no estamos preparados, pues no sé ustedes, pero lo primero que hacemos es buscar información, ya sea en Google, en YouTube o incluso en ChatGPT. Y la verdad es que la mayor parte de las veces la información que obtenemos es bastante genérica, es bastante superficial, rarísima vez atiende verdaderamente las problemáticas que tenemos. Y al menos que sean temas tácticos, ¿no? Cuando son temas tácticos como cómo usar una aplicación o cómo hacer algo específico con algún programa de software, es mucho más fácil. Pero la verdad es que los problemas más importantes que tenemos los líderes son de corte estratégico, no tanto de corte táctico. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que enfrentar estas problemáticas estratégicas que no hemos visto? ¿No? La verdad es que a mí me pasa que muchas veces no tengo a quién recurrir y me siento desamparado, me siento abandonado, me siento a la deriva y esto me pasa, y seguramente ustedes también, que empieza a afectar mi confianza en mí mismo, en mi capacidad de que lo voy a poder resolver y de que voy a poder salir adelante. Y de alguna forma lo hacemos, y muchas veces a base de prueba y error, muchas veces con muchísimo desgaste o teniendo que leer un montón de información y libros y demás. Pero una de las cosas que en teoría deberían ser, no sé qué piensan ustedes, es que pues se supone que para eso está la educación. Pero yo creo que el rol de la educación necesita cambiar, el enfoque de la educación. Ha estado durante mucho tiempo, hemos promovido esta idea de que educación para el futuro. Y entonces, si se ponen a pensar como que el rol que tiene la educación es un rol de prepararnos para el futuro, para ese futuro incierto. Y el problema es que muchos de estos retos eran el futuro hace algunos años y ya están aquí. Y la educación realmente no vio venir ese futuro. Y porque a veces se vuelve imposible poder ver ese futuro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos retos? Entonces la educación tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser algo que hacemos eventualmente para prepararnos para el futuro y más bien hacer algo que hacemos habitualmente para apoyarnos en el presente. Y las problemáticas es que la educación tiene que cambiar muchos de estos enfoques. Por ejemplo, normalmente un programa de entrenamiento, un programa de educación continua es típicamente monolítico. Y cuando quiero decir monolítico, quiero decir que son una serie de módulos quizá, pero no son intercambiables y son iguales para todo el mundo. Y la verdad es que todas las personas tenemos circunstancias súper diferentes. Y cuando son monolíticos, los programas tienden a ser genéricos y cuando son genéricos no resuenan con nosotros
y a veces por eso no tenemos la motivación o no nos damos el tiempo para poder tomarlos. Otras veces las compañías, por ejemplo, saben que tienen que entrenar a sus colaboradores, pero el problema es que muchas veces no saben exactamente qué necesita cada uno de esos colaboradores, y eso las lleva no nada más a promover entrenamientos genéricos o estándar, sino a dejarse llevar por las modas. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años hemos pasado por varias modas, desde las modas del design thinking, luego las modas de lean startup y luego las modas de blockchain y luego el tema de agilidad, Scrum y luego inteligencia artificial, y ahí vamos, ¿no? Y el problema es que rarísima vez estas modas responden a lo que cada líder verdaderamente necesita, y entonces en lugar de volverse una ayuda, se convierten en una carga más con la que el líder tiene que lidiar, aparte del trabajo, que de por sí ya es mucho más del que podemos en nuestro horario laboral atender, ¿no? Y entonces aparte, entonces tenemos que entrenarnos en nuestro tiempo personal, y si bien la empresa paga el costo económico del entrenamiento, nos toca a los líderes pagar el costo de tiempo y energía en nuestro tiempo personal la mayor parte de las veces, lo cual pues hace que la gente se vuelva un poquito cínica o un poquito incrédula en relación al valor de estos esfuerzos. Y pues yo creo que todavía para hacer las cosas más complejas, la mayoría de los programas también están pensados desde una perspectiva muy académica. Y cuando digo académica, me refiero a varias cosas. Una es muy formal, lo cual lo hace un poco acartonado. Después, más complejo que simple, ¿no? O sea, más preocupado por la propiedad que por la practicidad, y tiende a ser más teórico que práctico. De hecho, aunque cada vez más en los programas de entrenamiento hay herramientas y, digamos, dinámicas de aplicación, el 80-20 es 80% teoría, 20% trabajo, ¿no? Y entonces todo esto tiene implicaciones en relación a que la educación quizá debiera de dejar de ser para el futuro y debiera comenzar a ser más bien para el presente. Y lo que me encanta de esa idea es que suena como, pues, un poquito contraintuitiva, ¿no? Siempre hemos visto esta idea como que el futuro, prepararnos para el futuro, y hasta ahorita creo que la educación ha fallado en prepararnos para el futuro. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que más bien nos acompañe durante el presente? Entonces, hay varias cosas que tendrían que suceder y que comienza a verse posible, ¿no? El que sucedan. Obviamente que los programas de entrenamiento sean completamente personales, que atiendan a nuestro casi ADN profesional, que sean 80% prácticos con 20% teoría, y también que puedan siempre estar a la mano cuando los necesitamos, en lugar de que sea algo que sucede y luego tenemos que recordar, que más bien sea un repositorio de conocimiento, herramientas e información que siempre está ahí para apoyarnos. Entonces, imagínate, si queremos hacer que la educación sea más personal, que sea más única para cada líder, primero que nada tiene que ser modular. O sea, tenemos que, en lugar de crear programas, crear módulos. Ahora, pero módulos alrededor de ¿qué? Pues alrededor de las habilidades más importantes que deben tener los líderes. Y ahora, lo que quiero decir con esto es, no me refiero a que todos los líderes tienen que tener las mismas habilidades. Lo que quiero decir es que hay una serie de habilidades que se vuelven importantes para unos y otras que se vuelven importantes para otros. ¿Cuáles son para ti? ¿Cuáles son para mí? En ese sentido, nosotros hemos hecho un levantamiento haciendo cientos de entrevistas con líderes a nivel nacional e internacional, y hemos encontrado que son más o menos como 40 grandes habilidades y las podemos agrupar en 4 categorías, ¿no? Están evidentemente las habilidades productivas, que tienen que ver
con la capacidad de liderar, con la capacidad de motivar, de definir operaciones, procesos, métricas, crear una cultura de trabajo, etcétera, ¿no? Que son como las más, digamos, típicas, pero muy importantes. Luego están habilidades de comunicación, que tienen más que ver con presentar ideas, con el poder persuadir, convencer, negociar, vender, el poder crear contenido, hacer presentaciones, etcétera. Esa es otra categoría de habilidades. Y luego están habilidades que tienen que ver con la adaptabilidad, o sea, con nuestra capacidad de entender cuándo hay que cambiar, qué tipo de cambio necesitamos poner sobre la mesa, cómo definir una visión y un proceso, entender por qué los humanos nos resistimos a cambiar y cómo podemos ayudarles a cambiar y cómo eso tiene implicaciones en la forma en la que lideramos, en la forma en la que operamos, en la forma en la que ayudamos a nuestros equipos de trabajo. Y finalmente, también otro grupo de habilidades pues son la creatividad, ¿no? Que hemos hablado mucho de la creatividad en los últimos años como si fuera algo que todo mundo necesita de manera estándar y genérica, pero la creatividad puede significar un montón de cosas, ¿no? Puede significar entender a nuestros clientes, puede significar poder concebir nuevos productos y nuevos servicios, pero también puede simplemente significar el aprender a resolver problemas complejos, levantando información, buscando patrones, replanteando problemas. La creatividad también puede significar el identificar cuáles son las barreras, ¿no?, que nos están impidiendo salir adelante, encontrar cuáles son como las convenciones. Muchas empresas trabajamos dentro de esta caja y esta caja está creada por creencias, rituales, comportamientos, reglas, y poder identificar y cuestionar esos convencionalismos es una acción creativa, el poder encontrar inspiración en lugares poco comunes, etc. Entonces, todas estas habilidades tienen múltiples, casi infinitas combinaciones que pueden armar programas muy particulares para cada uno de los líderes. Pero esto tiene algunas implicaciones. Primero, antes de que nada, el enfoque de estos módulos de aprendizaje tiene que ser ultra pragmático. Tiene que ser algo que un líder pueda, en el momento en el que lo necesita, tomar rápidamente, entender fácilmente, compartir fácilmente y poner en la acción. Tiene que estar creado como si fueran pedacitos de un método en lugar de que sean una serie de ideas y conocimientos y teorías. Y tiene que venir acompañado de hojas de trabajo, herramientas paso a paso, fill in the blanks, templates, canvases, ¿no? Para que si tengo un problema puedo inmediatamente en una junta con mi equipo de trabajo ver un corto video, descargar un PDF, imprimirlo y juntos llenarlo y de esa forma resolver el problema. Y tiene que haber una manera de obtener coaching también de forma modular, de un experto, alguien que nos dé perspectiva, que nos ayude a desatorar una idea, etc. Y también, finalmente, para que esto termine de funcionar, tiene que estar siempre a la mano. Tiene que ser algo a lo que podemos recurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, que sea fácil de consumir, que sea al grano, que tenga la manera de encontrar soporte cuando lo necesitamos, que la información sea descargable, etc. Ahora, ¿de qué depende el entender qué es lo que cada líder necesita? Y nosotros tenemos muchos años trabajando y reflexionando sobre esto y hemos encontrado que hay 4 factores que determinan lo que un líder necesita. Y estos factores son externos e internos a una compañía. Los externos, por ejemplo, pues una compañía necesita ciertas habilidades en sus líderes dependiendo de su posicionamiento en la industria. No es igual si eres una empresa líder o eres una empresa poco diferenciada. No es igual si operas en una industria en crecimiento o en una industria que está saturada. No es lo mismo si trabajas en un mercado que cambia muy rápido versus un mercado que se mueve más lento. Lo que una empresa necesita de sus líderes varía
dependiendo de ese factor externo que tiene que ver con la industria y el posicionamiento que la empresa tiene en ella. Ahora, por otro lado, también podemos entender que no es nada más la industria la que importa, también está en general como los cambios que el mundo está viviendo, cómo afectan a esta empresa. Si están cambiando las prioridades de la gente, si están cambiando la tecnología o si hay cambios económicos o ecológicos que impactan positiva o negativamente esta empresa en la que trabajamos. Eso tiene implicaciones para lo que debe un líder poder hacer. Y esos son factores externos, pero luego están los internos. Y los internos están cosas como, pues, qué habilidades son clave para el trabajo de un líder, ¿no? No todas son igualmente importantes. Entonces, poder entender cuáles son clave, cuáles son deseables, cuáles son básicas, indispensables, ¿no? Pero no nada más eso. Porque la importancia de una habilidad es una variable a considerar, pero la otra variable a considerar es, pues, qué tan desarrollada tiene ya esa habilidad el líder. Porque, por un lado, no tiene sentido el entrenarnos en cosas que son poco importantes para un puesto de trabajo. Ahí es donde el tema de las modas se vuelve complejo. Pero, por otro lado, tampoco tiene mucho sentido el tener tiempo y gastar esfuerzo y dinero en entrenarnos en cosas que ya tenemos bien desarrolladas, ¿no? Entonces no se trata, por un lado, de atacar nuestras debilidades, ni por otro, simplemente de perseguir cualquier oportunidad que esté de moda, sino se trata de entender exactamente qué es importante para ese puesto y qué tiene ya desarrollado o no ese líder, ¿no? Ok, ese es el tercer factor. Y viene finalmente el cuarto, que está más asociado con qué tan bien o mal se está desempeñando ese líder en su puesto actual. Qué tan competitivo es. Qué tan bueno es para satisfacer a sus clientes internos, a sus superiores, a su equipo, a sus pares, ¿no? Y puede tener muchas habilidades y conocimientos, pero probablemente no tiene la capacidad de implementarlas, o probablemente no tengamos la actitud correcta o los valores adecuados para la posición en la que estamos. Y muchas veces estamos en una posición porque ahí caímos y no tenemos la inteligencia emocional o no tenemos la paciencia o etcétera. Entonces, estos 4 factores determinan qué es lo que un líder debería de poder hacer y encuentras entonces cuáles son las habilidades que más necesita y que menos desarrolladas tiene, no nada más en función del puesto, como si la empresa fuera una isla que opera, ¿sabes?, en un contexto abstracto, sino más bien entendiendo el rol que la empresa tiene en el mercado y cómo se ve afectada por los cambios globales, locales, regionales. Y todas esas variables determinan cuál es el programa custom que un líder necesita seguir. Y de esta forma, en lugar de que sea una distracción, es un acompañamiento, es una ayuda, es un Sherpa. En lugar de estar enfocada en un futuro incierto, está enfocada en la certidumbre, por lo menos, de qué problemas tengo hoy en día en el presente, aquí, ¿no? En lugar de ser abstracto, teórico, aburrido, formal, se conecta conmigo a nivel emocional y usa el diseño y utiliza la música, la cultura, el humor para conectar en lugar de términos rimbombantes. Y en lugar de ser algo que, un día vi y ya no me acuerdo dónde lo dejé, lo puedo accesar desde mi teléfono, desde mi iPad, desde mi computadora, desde cualquier lugar, en cualquier momento, para poder ponerlo en práctica, para poder ver el resultado de ese aprendizaje y poder convertir el conocimiento en progreso, ¿no? Esa es un poco la visión. Todo esto ha venido ganando popularidad, yo creo, en los últimos años, sobre todo a partir de
como la inteligencia artificial está apoyando que esto suceda y el hecho de que hay, pues, plataformas de e-learning, etcétera. Pero yo creo que todo esto no puede perder la necesidad de que haya una dimensión humana, una dimensión de support group, una dimensión de coaching y de asesoría. Es inevitable. Y ese es un problema que se está resolviendo de múltiples formas, ¿no? Como coaching on demand, asesoría on demand, etc. Y todo esto es lo que estamos buscando nosotros hacer, particularmente para las compañías, como Infinite Institute. Y también, pues, eventualmente poder llevar eso a los individuos. Hemos creado un diagnóstico que lo que busca es ayudarte precisamente a evaluar esos 4 factores. Evaluar cómo se desempeña tu compañía en la industria. Eso tiene implicaciones. Después, cómo se está viendo afectada esa compañía por los cambios sociales, tecnológicos, económicos, políticos, etcétera, que está viviendo el mundo. Y cuando digo se está viendo afectada, quiero decir en términos positivos o negativos. Después, ¿qué habilidades son clave para tu trabajo y cuáles tienes bien o mal desarrolladas? Y finalmente, ¿cómo estás pudiendo llevar esas habilidades al desempeño que va más allá del conocimiento y de las habilidades, donde también juegan las actitudes? Y en unos minutos podemos darte un diagnóstico de cuál debería ser tu plan de desarrollo basado en precisamente ese análisis holístico, sistémico, estratégico. Y si te interesa, podemos incluso llevarlo para que lo pueda tomar este diagnóstico de manera gratuita, pues todos los miembros de tu organización, y puedes tener una idea de qué tienen que saber, qué tienen que hacer. Nosotros podemos ayudarte, pero también puedes encontrar la manera de atender esas problemáticas y necesidades con otros cursos genéricos, monolíticos, poco aplicables. Pero creo que ese es un poco donde está la visión de Infinite Institute y donde está la innovación de nuestro trabajo. Y creo también que poco a poco irán surgiendo cada vez más instituciones, academias, etcétera, que entiendan la necesidad de esa personalización y que no por la personalización perdamos la conexión. Y ese es un poco lo que quiero hacer. En la descripción de este video o de este podcast, de este episodio, van a encontrar una liga en la que en unos cuantos minutos vas a poder entender tú como líder qué es lo que necesitas desarrollar. Y de hecho, yo creo que esto es algo que todos los años tenemos que hacer, porque nuestras circunstancias cambian todos los años. Y poder tener un plan de desarrollo y de acompañamiento todo el tiempo, todos los años, me parece que es algo que debiera ser considerado como indispensable para cualquier emprendedor o para cualquier líder. Y eso es lo que queríamos comentar con ustedes. Hemos visto cómo el tema de la educación, de la preparación, del entrenamiento se vuelve clave para la gente. Nos lo comentan en las conversaciones que tenemos, pero también sabemos que no hay mucha claridad con respecto a cómo entrarle, cómo empezar, cómo escoger un programa, cómo armar tu propio viaje, ¿no? Porque no importa si tienes el mismo puesto y trabajas en una empresa en la misma industria, cada líder tiene una relación distinta con estos 4 factores. Y esa relación estratégica entre la industria, el mundo, las habilidades y el desempeño crean una circunstancia única, que es la oportunidad que la educación necesita capitalizar en los siguientes años. Muchas gracias por su tiempo y atención. Como siempre, los invito a tomar este diagnóstico que está por ahí en línea. Vamos a buscarlos posteriormente para invitarlos a participar en eventos y talleres en los que activamos este tipo de contenidos. Nuestro propósito es poder no nada más crear un podcast que se consume en una sola dirección, sino poder tener conversaciones con ustedes, poder nutrir una comunidad de líderes, de gente que tiene esta preocupación igual que nosotros, de salir adelante, de
ganar más dinero, pero también de estar más realizados, de encontrar el balance, ¿no?, entre la remuneración y la realización, y vivir una vida más plena y tener la oportunidad de acceder al estilo de vida que estamos buscando, ¿no? Poder cumplir esos sueños. Creemos que ese es precisamente lo que necesita el mundo laboral hoy en día, y es exactamente lo que nosotros pretendemos ofrecer. Como siempre, nos vemos en el infinito.